Y bueno, para esta lección lo que tenemos son dos temas muy sencillos. El primero es bastante corto, es sobre la elasticidad. ¿Ok? Entonces, para entender qué es la elasticidad, hay que recordar, por ejemplo, el comportamiento del resorte, que lo habíamos descrito como un objeto que si yo lo estiro, lo suelto, se vuelve a encoger. Entonces, podríamos decirlo de otra forma, un resorte sería un objeto que, o lo habíamos estudiado como un objeto, que cuando yo le cambio su forma y le quito esa fuerza que está cambiando la forma, el resorte regresa a su forma original, ¿verdad? Eh, ese comportamiento en específico, que el resorte pueda volver a su forma original luego de que esa fuerza que le estaba cambiando su forma fue quitada, es lo que llamamos un comportamiento elástico. ¿Ok? La fuerza que uno le aplica al objeto para generar una deformación normalmente se le conoce como esfuerzo. El esfuerzo como tal no es directamente la fuerza, es un cálculo con la fuerza, ahorita vamos a verlo bien. Pero entonces, para cambiar la forma, o sea, deformar un objeto, yo tengo que aplicar un esfuerzo. Ahora, el esfuerzo es la manera en cómo aplico la fuerza. Y entonces, en esta grafiquita aquí, lo que tengo, voy a ver en el eje horizontal, y esto lo podríamos ver como un porcentaje del cambio en la forma, eso es la deformación, ¿verdad? Que tanto porcentualmente ha cambiado la forma. Entonces veo que conforme lo deformo más, requiero más esfuerzo para seguir deformando. ¿Verdad? En el eje vertical tengo esfuerzo. Aquí primero la gráfica tiene un comportamiento lineal y mientras que la gráfica es lineal decimos que es un comportamiento elástico. Ahí están los resortes, ¿verdad? Ahora, si ustedes han jugado con suficientes resortes en su vida, se han dado cuenta que llega un punto en que si ustedes aplican más fuerza de la debida, el resorte queda deformado, no regresa a su forma original, sobre todo si es un resorte muy suave. Eso es lo que le llamamos el comportamiento plástico, ¿verdad? Primero está el comportamiento elástico, donde yo lo deformo y el objeto se vuelve a formar, vuelve a su forma original. Y luego está el comportamiento plástico, que yo deformo el objeto y el objeto queda deformado, ¿verdad? Como si fuera plasticina, ¿verdad? La plasticina usted puede deformarla, usted le da diferentes formas y la plasticina queda en la forma específica que usted le dio. Eso entonces es un objeto plástico. Entonces, el límite elástico es el límite a partir del cual, después de una deformación, ¿verdad? Después de la deformación específica en donde está ese límite, si yo sigo deformando el objeto, esa deformación va a ser plástica. El objeto se queda con esa deformación. Y vean que en el comportamiento perdón, en el comportamiento plástico, que sería esta segunda parte de la función, ya no es lineal, tiene alguna forma rara. De hecho, no vamos a asociar alguna ecuación con eso. Y luego la función no continúa infinitamente, hay un punto de ruptura. O sea, si yo intento deformar el objeto un poco más allá de cierto nivel, el objeto ya no cede, sino que se rompe, ¿verdad? Eso es lo normal. Incluso con la plasticina, yo empiezo a estirar la plasticina, la estiro, la estiro, la estiro, y llega un momento en que la plasticina deja de estar conectada entre sí, que llegó al punto de ruptura. Las unidades, el eje X no tiene unidades porque es porcentual, ¿verdad? Es el cambio porcentual en la forma, si lo quiero ver de esa manera. Ok. Muy bien, y entonces, vamos a estar trabajando, nos vamos a concentrar en el comportamiento elástico de las cosas. Y entonces, cuando tengo un objeto que se puede comportar elásticamente, porque no todos los materiales son elásticos, ¿verdad? Esta curvita es diferente para cada material. Entonces, mientras yo esté en la región elástica, yo puedo deformar el objeto de tres maneras posibles.
¿sí? Entonces, por cada forma o por cada manera en que yo puedo deformar mi objeto, voy a calcular este, em, un módulo de deformación, un módulo elástico. Sí, solo nos vamos a quedar en la parte lineal. Las otras dos partes es para que sepan en general cómo se comportan los materiales reales, ¿verdad? Porque no todo material es elástico. Incluso los materiales elásticos llegan a ser plásticos, si usted lo deforma lo suficiente. ¿Okay? Y entonces, el módulo de elasticidad, que repito, solamente funciona durante la parte elástica, lo que me establece es qué tan elástico es ese material. Y lo voy a calcular de la siguiente manera. Es una fracción en donde divido el esfuerzo que le tuve que meter al material entre la cantidad de deformación que le realicé al material. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera manera de deformar un objeto? Oh, la forma más sencilla es si es un objeto largo, lo agarro del extremo y jalo y lo estiro, ¿verdad? Eso es una deformación a lo largo del objeto. El módulo de elasticidad asociado a esta deformación se llama módulo de Young. Aquí el esfuerzo, vean que se calcula como la fuerza entre el área. ¿Cuál área? El área transversal. ¿Cuál fuerza? La fuerza que sea perpendicular al área. ¿Verdad? Esa es la forma de calcular el esfuerzo aquí. ¿Verdad? Tengo un área que va en la dirección normal, perdón, tengo una fuerza que va en la dirección normal del área. Entonces, fuerza normal o fuerza en dirección normal dividido entre área, eso es esfuerzo. ¿Y la deformación qué es? Bueno, vean que sería el cambio en la longitud entre la longitud original. Por eso es porcentual, por eso no tiene unidades. Estoy dividiendo el cambio que obtuve entre la longitud original, ¿verdad? Normalmente uno lo que hace es mandar a multiplicar la deformación para que se vea como esta ecuación de aquí abajo. Es exactamente lo mismo, pero un poco más acomodado. Queda más claro que es delta L entre L, eso es la deformación. ¿Verdad? Ahí le estoy diciendo porcentualmente cuánto cambió respecto al inicio. Y el esfuerzo es la fuerza entre área. ¿Verdad? Y aquí es la fuerza perpendicular al área. ¿Verdad? Tiene que ir en la dirección normal. Que ese es el módulo de Young. Otra forma de deformar, otra manera de deformar un objeto es con el módulo de corte. Vamos despacio. Aquí tengo varias imágenes a ver si se entiende un poco. El módulo de corte se da cuando, o la deformación por cizalladura, también se llama así, se da cuando yo aplico una fuerza que es paralela a una de las superficies, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, aquí un libro, hay las dos caras del libro, ¿verdad? Las dos tapas. Yo aplico de forma paralela a la tapa superior una fuerza, lo empujo con mi mano. Hay una fricción entre el libro y la mesa que aplica una fuerza paralela en dirección contraria, es una fricción estática, entonces vale lo mismo que la fuerza que yo estoy aplicando arriba. Y entonces, que haya una fuerza hacia abajo y la otra hacia, ¿verdad? Una fuerza hacia la derecha, la otra hacia la izquierda, hace que el libro se corra, y, pero no se mueve como un todo, no sé cómo explicarlo. Este, lo que se mueve solo es por partecitas, ¿verdad? La tapa superior donde yo tengo la mano se mueve más, el resto de las hojas se va moviendo cada vez menos hasta que la tapa inferior no se movió del todo. Entonces, si lo veo de forma, ¿verdad? Aquí como transversal, no sé cómo decirlo. Estas dos líneas azules son las tapas, ¿verdad? Esta hipotenusa acá sería el lomo del libro, que el lomo del libro quedó inclinado, ¿cierto? Porque yo aplico una fuerza paralela a la superficie. Entonces, ¿se entiende cómo se está deformando el libro? Si no se tiene muy claro, busquen algún libro muy grueso, ojalá eh, de tapa suave,
y lo ponen sobre la mesa y empujan la superficie, la tapa del libro. Pero yo creo que todo el mundo que haya tenido, no, no sé si todo el mundo, gran parte de la gente que haya tenido un libro enfrente le ha hecho eso. ¿Ok? Si no entienden cómo es la deformación, cómo queda el objeto, me avisan y le seguimos dando vueltas. En este caso, el esfuerzo lo calculo como la fuerza paralela a la superficie dividido entre el área. ¿Ok? Aquí la fuerza tiene que ser paralela, por eso tienen dos barras. Y ese es el esfuerzo. Y la deformación lo voy a ver como que avanzó un delta X, ¿verdad? Una etapa con respecto a la otra, y había una altura entre una etapa y la otra, ¿verdad? Delta X entre H. Pero resulta que si yo calculo el tangente al ángulo que se forma acá, tangente al ángulo es delta X entre H. Y si yo uso radianes y uso la aproximación del ángulo pequeño, si este ángulo es suficientemente pequeño, tangente al ángulo es prácticamente el ángulo. Entonces, en este caso, la deformación la puedo calcular como delta x entre h, que es lo mismo que tangente al ángulo, que se aproxima para un ángulo pequeño como el ángulo en radianes. ¿Okay? ¿Dudas con estas dos deformaciones? Profe, entonces una es, por así decirlo, perpendicular y la otra paralela. Sí, si es el módulo de Young, ¿verdad? Si es a lo largo del objeto, la fuerza tiene que ser perpendicular. Si es el módulo de corte, la fuerza tiene que ser paralela. El módulo de corte es muy común en geología, ¿verdad? Cuando uno analiza, por ejemplo, deslizamientos o después de un temblor, cómo se mueve una placa no, no solamente una placa, no sé cómo decirlo, como el manto de rocas respecto a sí mismo. Normalmente este corte se ve mucho, ¿verdad? Este módulo de corte o de cizalladura. Em, También se ve, por ejemplo, cuando uno corta carne. No sé si ha tenido la dicha de cortar pechugas crudas, así como para hacer fajitas. Cuando uno pasa el cuchillo, uno se lleva junto con el cuchillo parte del pollo, pero no se lleva todo el pollo. Entonces, el pollo como que se arrastra por partes, ¿verdad? Por capas al pollo. Eso es lo que pasa en un módulo de corte. Lo mismo pasa con las placas geográficas. No, no son geográficas, geológicas, perdón. Y, y así. Ok, entonces, el área en cada caso. En el caso del módulo de Young, el área que tengo que tomar en cuenta es el área transversal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza es perpendicular a lo largo, ¿verdad? Y entonces, o sea, la fuerza va a lo largo del objeto, entonces el área transversal del objeto es el que tomo en cuenta. En el caso del módulo de corte es la cara superficial de aquí arriba. En este caso el libro sería el área de la tapa libro, ¿verdad? A la cual la fuerza es paralela. No sé si eso le responde la pregunta. Un compañero me dijo que no le estaba quedando claro cuál área era cuál. No sé si. Sí, perfecto. Entonces, continuemos, a menos de que haya otra duda. Por último está el módulo de volumen, ¿verdad? Cuando la elasticidad es volumétrica. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí lo que yo estoy haciendo es cambiando todo el volumen a la vez, ¿verdad? No solamente estoy cambiando lo largo del objeto, no solamente estoy este, deformando el objeto, inclinándolo, como en el modo de corte, no sé cómo decirlo, sino que aquí lo estoy comprimiendo, ¿verdad? Le aplico una fuerza por cada una de las caras. Vean que aquí está en la cara superior, en la inferior, en la de frente, en la trasera, en la derecha, en la izquierda.
Entonces en cada una de las caras aplico una fuerza de manera tal que este cubito que al principio estaba aquí, rellenaba todo este espacio que está punteado, luego lo comprimí y solamente rellena este espacio que no está punteado, ese cubito que veo. Entonces todo el volumen cambió. ¿Okay? Acá también uso la fuerza perpendicular al área. En el caso de un cubo es bastante sencillo porque es fácil calcular cada área y que la fuerza sea perpendicular a cada una de esas áreas. En general, si fuera un objeto con alguna forma rara que cambia de volumen, tendría que integrar la fuerza entre el área. Ese resultado para este caso en particular es lo que yo llamo presión o lo que uno conoce como presión. La presión es fuerza entre área, pero en particular de esta manera, ¿verdad? Cuando yo tengo una fuerza que es igual en cada una de las superficies y empuja hacia adentro cada una de las superficies eh, del objeto. Eso es lo que llamo presión. ¿Okay? Vean que aquí en este caso, para el módulo de elasticidad, voy a tomar el negativo de la presión, ¿verdad? Y porque va en la dirección negativa normal. Y la deformación va a ser el cambio de volumen entre el volumen original. ¿Okay? Y bueno, a veces es mucho más útil la presión porque verlo como fuerza entre área y si la fuerza varía queda como la duda de cómo lo calculo. En cambio, presión cambio de volumen entre volumen original es como más intuitivo. Todo el objeto está sometido a una sola presión, ¿verdad? Esa idea la vamos a retomar ahorita. Pero bueno, y aquí entonces les dejo una tablita, la tablita 12.1, este tema está en el capítulo 12, en donde vemos cada uno de los módulos, ¿verdad? Para diferentes materiales. Vean que los sólidos pueden tener los tres módulos, módulo de embrión, módulo de corte y módulo volumétrico. Los líquidos, aquí tengo agua y mercurio. Los líquidos, los gases y cualquier fluido solamente se comprime o se expande volumétricamente. No tiene sentido hacer un módulo de corte en el agua. Usted tiene un vaso con agua y usted pasa el dedo por la superficie arriba, no deforma nada, ¿verdad? Entonces cualquier líquido o gas tengo que analizarlo única y exclusivamente por módulo volumétrico. ¿Ok? ¿Dudas con este tema? Y eso es todo este tema. Porque yo tengo una duda respecto al área de los módulos. Cuando yo esté haciendo ejercicios, ¿tengo que elevar ese área al cuadrado o no? Es decir, ¿lleva unidades cuadradas o no? Sí, pero es que esa es la unidad del área, la unidad natural del área. ¿De dónde sale el cuadrado? De que tengo por ejemplo, aquí tendría el largo el libro por el alto el libro, ¿verdad? Entonces ahí sale el cuadrado. Pero el área en sí no lleva un cuadrado, ¿verdad? Normalmente tiene unidades de metros cuadrados porque estoy multiplicando una longitud por otra. Ok, ok, perfecto. Ok, Profe, yo tengo una pregunta. dígame. Digamos, a la hora de trabajar con elasticidad volumétrica, como se trabaja con múltiples superficies, digamos, por decirlo así, con múltiples áreas, ¿sería como una sumatoria o no necesariamente? Sí, poniéndonos estrictos, la presión hay que calcularla como la integral, ¿verdad? De hecho, ahorita vamos a retomar esta idea de la presión, se vuelve importante para el siguiente tema. Pero sí, para efectos reales, o sea, siendo estrictos, habría que integrar
fuerza entre área. Pero no hay que ser tan estrictos, hay formas de darle vuelta al asunto y no tener que lidiar con la integral. Ya vamos a ver eso. Ok, gracias, profe. Con gusto. Ok, entonces dejemos la elasticidad por acá. No voy a hacer ejemplos porque es sumamente sencilla. La fórmula tiene la misma forma para todos. Y simplemente aquí sería buscar el módulo correcto. Me interesa más fluidos. Es un tema más importante. Entonces, para entender fluidos hay que entender que un fluido es cualquier cosa que fluye. Ok, o sea, cuando yo hablo de fluidos, no solo estoy hablando de agua o de líquidos en general, también los gases fluyen. Entonces estoy hablando de líquidos y gases. E incluso hay ciertos sólidos que fluyen. Por ejemplo, la arena se puede comportar como un fluido en ciertas condiciones, ¿verdad? ¿Y cómo entiendo yo que es un fluido? Bueno, yo agarro agua entre mis manos y me la meto mis manos en una piscina, hago como una tinita con mis manos, saco las manos de la piscina y el agua se escapa de mis manos, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la arena. Yo meto mis manos dentro de la arena, levanto las manos y la arena se escapa de mis manos, fluye, ¿verdad? Entonces, incluso sólidos que están formados como la arena pueden comportarse como un fluido. Por eso es que a uno le dicen que no construya sobre arena, porque está construyendo sobre un fluido, ¿verdad? Para efectos prácticos. Entonces, lo único que necesito para poder aplicar esta materia que vamos a ver es que el objeto o el material que estoy analizando fluya. ¿Okay? Ahora, para eso entonces vamos a empezar a definir varias cantidades que van a tener la característica que todas son cantidades intensivas. No sé si se acuerdan de química, si ya llevaron, espero que sí. Los químicos son muy intensos con esto, con la diferencia entre cantidades intensivas y cantidades extensivas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya llevaron química? ¿Ya pasaron el trauma? Que no depende de la cantidad, digamos. Exacto. Una cantidad intensiva no depende de cuánto material tengo, ¿verdad? Como la temperatura. Yo para medir la temperatura ambiental no necesito tener toda la atmósfera ahí en un lugar para poder medirle la temperatura. Yo mido la temperatura en algún punto y yo sé que cualquier otro punto cercano tiene la misma temperatura. En cambio, si yo quiero medir la masa, por ejemplo, yo necesito saber la masa de qué, cuál objeto, qué tan grande es, ¿verdad? Y, entonces vamos a estar utilizando cantidades intensivas que no necesiten saber cuánto material tengo ahí enfrente para poder ser calculadas. ¿Okay? Y un segundo. ¿Okay? Y vamos a usar las cantidades intensivas justamente porque el fluido fluye. Entonces, saber cuánto material tengo ahí, qué volumen tiene, ¿verdad? Es a veces un poco complicado. Entonces, si usamos cantidades intensivas, ya no tengo que preocuparme por cuánto material estoy usando, sino simplemente yo sé que va a mantener su flujo, va a fluir y mientras fluye mantiene el valor de estas propiedades. Entonces, la primera que vamos a estudiar es la presión. La presión, sí, ya lo mencionamos, es fuerza entre área. La fuerza tiene que ser perpendicular al área. Eh, y para efectos prácticos es como el equivalente intensivo de la fuerza, ¿verdad? La fuerza yo tengo que saber dónde la estoy aplicando, en qué área estoy aplicando, qué fuerza, ¿verdad? La presión no, la presión es como en general, todo ese objeto siente en promedio esa presión, ¿verdad? Que sería como el hecho de que
Aquí sí hay algo importante con la presión, que es que la fuerza empuja el objeto, o hay una fuerza y que lo empuja en toda la superficie del objeto. ¿Okay? Ahora, ¿cómo puedo calcular yo la presión por estar inmerso en un fluido? Porque normalmente la única forma, bueno, la forma más sencilla de generar presión sobre un objeto es sumergirlo en algún fluido. Bueno, la forma más sencilla entonces sería, vamos a pensar que está la columna de atmósfera, ¿verdad? Tengo cierta área transversal que va a ser esta área rectangular que tengo acá. Y a partir de esa área tengo una columna de aire que tiene esa área transversal. Entonces, ¿cuál es la presión? Bueno, la presión que voy a sentir aquí en la superficie de abajo va a ser el peso de toda la columna de aire, esa es la fuerza, que empuja a esa área ahí abajo, ¿verdad? Solamente lo voy a ver así. La presión que tengo aquí a esta altura acá, la presión que tengo, ¿verdad? En esta superficie aquí abajo, es el hecho de que tengo toda esta columna de aire sobre esta área de acá. Entonces, cualquier cosa que esté a este nivel va a sentir la misma presión. Entonces, ¿cuál es el peso de la atmósfera? Bueno, es m por g. ¿Cuál es esa área? Es A. Todavía no sé cuánto es, pero es A. Luego, yo sé que el volumen va a ser área por altura, ¿verdad? La altura de la atmósfera. Y yo sé que masa siempre lo puedo calcular como volumen por densidad, ¿verdad? Recordemos por ahí. Estoy partiendo del supuesto que todos saben que es densidad. Tal vez lo apunto por aquello. La densidad usa la letra griega ρ, ¿verdad? Y se calcula como masa entre volumen. Entonces, eso es la densidad, es la versión intensiva, siguiendo la lógica que estábamos planteando antes, es la versión intensiva de la masa. Ahora agarro la masa y lo divido entre su intensividad, su extensividad, perdón, que sería el volumen. Entonces, si yo quiero masa, lo único que tengo que hacer, ¿verdad? Partiendo de esta ecuación de acá, si yo quiero la masa, el volumen está aquí abajo dividiendo. Entonces, lo paso a multiplicar, ¿verdad? Entonces, volumen por densidad me da masa. Entonces, aquí yo tengo que el peso es masa por G. Voy a cambiar masa por volumen por densidad. Cambio el volumen por lo que el volumen es, área por altura. Y área con área cancela. Y entonces, para saber cuál es la presión a este punto, ¿verdad? A esta profundidad, si lo quieren ver así, dentro de la atmósfera, lo único que necesito saber es cuál es la altura de esa columna de atmósfera, cuál es la densidad de esa atmósfera y cuánto es G, ¿verdad? En qué planeta estoy. Resulta que la presión a nivel de mar, ¿verdad? Esto de aquí abajo, este azul más oscuro se supone que es agua. La presión ahí abajo es una atmósfera de presión, ¿verdad? Esto es otra unidad, ¿verdad? Para la presión decimos que todavía no hemos visto la unidad de presión como tal, pero bueno, una posible unidad es decir, bueno, tengo tanta presión como una atmósfera de presión hay, o como la atmósfera tiene presión en la superficie del agua, entonces usamos eso como unidad. O también si usamos, ¿verdad? Estamos usando metros, segundos y kilogramos, aquí al multiplicar todo esto, me va a quedar pascales, ¿verdad? Entonces una atmósfera de presión en pascales es 1,01321 por 10 a la 5. ¿Sí? Pascales. Es una atmósfera de presión. Solo denme un segundo. Sí.
Sí, aquí no sé por qué, aquí dice 1, eso es un 5. ¿Sí? Entonces así, esta es la cantidad de presión en pascales que tiene la atmósfera, ¿verdad? ¿Cuándo uso pascales? ¿Cuándo uso atmósferas? Bueno, eso depende de qué unidades está usando usted. Repito, si usted mete aquí la altura en metros, la densidad en kilogramos entre metros cúbicos y la G como metros sobre segundos al cuadrado, lo que le da son pascales. Muy bien. Normalmente, ¿qué es lo que hago yo? Un caso más real, tengo que hacer la integral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la G, ya vimos la clase pasada, esa G depende de la altura. La densidad en realidad también depende de la altura. La atmósfera es menos densa conforme me alejo de la superficie de la Tierra. Y tengo que integrar entonces respecto a la altura. Entonces necesitaría esas dos funciones y lo integro para poder tener la presión total, ¿verdad? Y tengo que integrar desde donde termina, bueno, hasta donde termina y desde donde estoy, ¿verdad? Para integrar toda la columna de aire. Pero bueno, normalmente no vamos a estar haciendo esto, al menos de que definitivamente le den una densidad que cambie con la altura. Y G, ya saben que para efectos del curso lo hemos mantenido como una constante. Lo cambiamos para el tema pasado, pero en ese tema volvemos a decir, ¡ay! Sigue siendo constante. Pero bueno, ¿qué pasa si yo lo que tengo son, verdad? Yo lo que quiero es el área aquí abajo, en el fondo del mar. Bueno, es muy sencillo. La presión se mide como ρGH. Entonces, si yo quiero saber cuál es la presión absoluta aquí en el fondo del mar, puedo decir, bueno, ok, tengo la presión de la atmósfera hasta aquí la superficie, ¿verdad? Y a eso le tengo que agregar la presión del líquido, perdón. A eso le tengo que agregar la presión debido al líquido, ¿verdad? Ese líquido tiene cierta densidad, tiene cierta profundidad y G, ¿verdad? Y si hubiera algún otro líquido, bueno, le sigo sumando ρGH, y ahí voy sumando ρGH por cada líquido, por la profundidad de cada líquido y listo. ¿Verdad? Simplemente van sumando entre sí. Y eso me da la presión absoluta aquí abajo, en esta área de aquí abajo. Le llamo absoluta porque estoy considerando todas las posibles presiones que hay. Igual aquí yo podría decir, claro, el líquido tenía cierta variación en la densidad, entonces yo integro la densidad del líquido. Es posible también, ¿verdad? Pero bueno, entonces si tengo diferentes fluidos de por medio, simplemente voy sumando ρGH por cada fluido. ¿Ok? ¿Dudas? Okay. Vean que aquí como lo estoy calculando, si yo pienso, no sé cómo hacerlo, denme un segundo para ver cómo lo hago. Parece mal la perspectiva, pero bueno. Ahora, si yo hago un cubo, que me queda horrible, pero no me importa. Yo hago este cubo y lo meto acá. Uno podría decir, bueno, pero es que en realidad las diferentes superficies de ese cubo, ¿verdad? Yo aquí estoy viendo la presión solo sobre una superficie, pero el aire también lo empuja por los lados.
Ese era el problema aquí con esta fórmula, ¿verdad? Tenía fuerza por los lados, fuerza por arriba, fuerza por abajo. ¿Cómo lo estoy tomando en cuenta eso aquí? En realidad no me tengo que preocupar por eso. Con solo saber la altura a la cual se encuentra el objeto, ya yo sé cuál es la presión que sienten todas sus caras, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, yo sé que siempre que uno ve la presión, la primera pregunta es, bueno, pero si tengo diferentes áreas y diferentes fuerzas en cada área, ¿qué hago? Lo único que tengo que ver es qué tan profundo dentro del fluido está, y el fluido empuja por todas las caras con la misma fuerza. ¿Ok? Entonces, al verlo así, como algo que, ¿verdad? Que la presión se da por estar inmerso dentro de un fluido, se quita esta cuestión de estar preguntándose, bueno, ¿y cada área cómo entra? ¿Okay? Por ahí creo que el libro, déjenme revisar si el libro les da sí se puede plantear la fórmula, ¿verdad? La integral, de manera tal que uno busque siempre que todo esté, que la fuerza siempre esté perpendicular al área, pero no hace falta. Okay, so, no, el libro no le da la fórmula. No hace falta, no vale la pena meterse con esa integral de la fuerza entre el área. ¿Okay? Muy bien. Entonces, aquí les dejo la tabla 14.1. Tenemos densidades de diferentes materiales, eso es bueno tenerlo a mano siempre. Recordamos densidad masa entre volumen. Ahora, ¿cómo mido presión? Bueno, hay varias formas. Por ejemplo, yo puedo usar un manómetro de tubo abierto, donde conecto una parte del tubo a algún contenedor al cual le quiero medir la presión y dejo la otra parte del tubo abierto. Y el tubo es un tubo en forma de U, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser circular aquí abajo, simplemente necesito que ambos extremos del tubo vayan hacia arriba para que el tubo pueda contener un líquido. ¿Okay? Ojalá muy denso. Entre más denso es el líquido, mejor. Y entonces, ¿cómo puedo yo medir cuál es la presión dentro del gas? Bueno, resulta que el gas empuja el líquido, lo empuja y lo sube cierta columna H. Entonces, la presión aquí adentro es equivalente a la presión debido a esta columna, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a medir la presión, lo que hago es usar la densidad del líquido que yo metí en el tubo, que es un líquido conocido, entonces yo conozco su densidad, veo a qué altura queda en equilibrio, ¿verdad? Vean que tengo que hacer la altura desde donde desde donde termina el líquido hasta la parte más alta del líquido, esa es la altura que tomo en cuenta, y bueno, la G, ¿verdad? Entonces puedo calcular la presión absoluta de ese gas que está contenido ahí, porque tengo la presión absoluta, la presión atmosférica que empuja por arriba y la presión de esa columna. ¿Okay? Entonces así es como puedo medir una forma de medir la presión. Otra forma son con estos manómetros que son para neumáticos, ¿verdad? Ellos lo que me dan es la presión manométrica. Pero simplemente porque están calibrados para eso. ¿Cómo funcionan esos lapicillos para medir la presión de los neumáticos? Bueno, usted tiene aquí una válvula que usted pone contra la válvula del neumático que permite que el aire entre en cierto espacio cerrado. Al entrar el aire empuja la pajillilla que trae y él tiene un resorte que le hace ahí cierta fuerza para que eso vuelva a regresar. Y entonces está graduado, ¿verdad? Está, ¿cómo se llama esto? Calibrado para que según cuánto salga el palito me indique cuánto fue la presión manométrica del neumático.
Vean que para efectos prácticos lo que tengo aquí es el palito funciona como un pistón. Entra aire desde el neumático que empuja el pistón hacia abajo y tengo el resorte que empuja el pistón hacia arriba y tengo la atmósfera que empuja el pistón hacia arriba. Entonces ahí hay una diferencia entre la presión de la atmósfera y el resorte que empujan hacia arriba y la presión del neumático que empuja hacia abajo. Y simplemente lo que hacemos es aprovechar esas diferencias para calibrarlo y dar la presión manométrica. Cuando hablo de presión manométrica simplemente es la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Sí? Eso es lo que nos referimos con presión manométrica. Aquí es muy obvio que una resta a la otra porque la atmósfera va en sentido contrario o la fuerza que ejerce la atmósfera va hacia arriba, que es el sentido contrario, que la dirección del aire dentro del neumático, ¿verdad? Que entró en esta cavidad. Entonces por eso es que lo resto. Pero bueno, para efectos prácticos, aquí también con el primer manómetro también puedo medir la presión manométrica. Simplemente le resto la presión atmosférica y listo. Tengo la presión manométrica. Ok. Otro instrumento para medir la presión, que se usa sobre todo para medir presión atmosférica, es el barómetro. Entonces el barómetro es este último instrumento que tiene mercurio sobre todo, porque es un líquido suficientemente denso. Tiene un reservorio de mercurio aquí abajo y hay un tubito que está invertido y la abertura del tubito está completamente sumergida en el mercurio. Ese tubito está lleno de mercurio. Aquí arriba entonces se forma una burbuja de vacío y vapor de mercurio también. Y entonces yo lo que quiero saber es lo siguiente, ok, la presión debido a esta columna de mercurio es equivalente a la presión debido a la atmósfera que empuja. Y entonces por eso es que todo este mercurio que está en esta columna acá no se escapa, porque presiona hacia abajo con la misma presión que presiona la atmósfera. Entonces queda en equilibrio. ¿Okay? Y como me preguntan por chat privado, exacto, es por este instrumento que hay una unidad de presión que son milímetros de mercurio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué mido yo? Yo lo que mido es cuál es la altura del mercurio. ¿Cuántos milímetros tiene esa columna de mercurio? ¿Okay? Puedo decirlo en pascales y yo lo que hago es multiplicar la densidad del mercurio por el G, por el H de esa columna, o puedo simplemente decir cuál es la altura de esa columna de mercurio, cuántos milímetros de mercurio tiene esa columna, y eso también se usa como unidad. Entonces, veamos las unidades de la presión. Aquí tengo un resumen de todo. Primero, la presión absoluta, entonces va a ser la presión atmosférica más rho GH, ¿verdad? H rho G. La presión manométrica simplemente le quito la presión a la presión absoluta, le quito la presión atmosférica. Eso me da la presión manométrica, que es la presión en el interior del contenedor. Ya vimos que puedo usar la atmósfera como una unidad. La unidad del sistema internacional es Pascal. Por ahí, si uso la magnitud de la atmósfera, que es 10 a la 5, tengo este bar, que viene de barómetro. Entonces decimos un bar es 10 a la 5 pascales. Solamente estoy usando la magnitud de la presión atmosférica. Gracias al barómetro también y los milímetros de mercurio está la unidad de milímetros de mercurio. Y cuando uno le mide la presión sanguínea, ¿verdad? La diastólica y la sistólica, que normalmente, bueno, no sé cuántos son los datos reales en que debería estar, ¿verdad? Que uno dice 120 entre 60 y cosas por el estilo. Esos 120, esos 60 o 70 o lo que le haya dado la presión están en milímetros de mercurio. La gente de salud usa mucho eso. Y bueno, cada milímetro de mercurio es 133.333 pascales, ¿verdad? Entonces pueden imaginarse que convertir esos 120 milímetros de mercurio en pascales da un número horrible, da 1000 algo. Entonces, por eso no se usan pascales en salud, porque la gente no quiere aprenderse esas unidades. Por ahí pueden encontrar que también está el torr.
¿verdad? Cuando hablan de torque, es Torricelli, es en honor al físico italiano que inventó el barómetro. Entonces, 1 milímetro de mercurio, lo mismo que un Torricelli, es simplemente una forma antigua de decirlo, pero igual, hay varios libros que todavía lo tienen por ahí, entonces es importante saberlo. Y además de eso, están los ingleses con sus unidades, ¿verdad? Entonces, presión era fuerza entre área. Bueno, ¿qué es fuerza? Libra. ¿Qué es área? Pulgada cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería fuerza entre área en sistema inglés? Libra por pulgada cuadrada o pound squared inch, ¿verdad? Que sería PSI. Entonces, cuando hablamos de PSI, estamos hablando de la unidad inglesa de presión, que de hecho no sé si ustedes manejan o han escuchado a la gente que maneja cuando les va a meter, cuando va a revisar los neumáticos, uno dice, sí, que esté en 30, ¿verdad? 30, 35, qué sé yo, depende cómo lo use usted. Ese número, ese 30, está en PSI, porque sí. Okay. Entonces, y muchas prensas que vienen de Estados Unidos o de muchas partes del mundo, incluso muchas partes del mundo que producen para Estados Unidos, entonces aquí llegan también así, eh, están en PSI, ¿verdad? Prensas hidráulicas y cosas por el estilo están en PSI. ¿Por qué? Porque los gringos eso es lo que usan. Pero bueno, aquí está la conversión de PSI a pascales, de atmósferas a pascales, de bar a pascales, de torricellis o milímetros de mercurio a pascales. ¿Ok? ¿Alguna duda con las unidades? Yo creo que esta es la única cantidad que tiene unidades tan raras, o que tiene tantas unidades que uno estudia en este curso. Ok, entonces continuemos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo primero que podemos hacer es utilizar la ley de Pascal. ¿Ok? Para utilizar la ley de Pascal necesitamos usar un fluido ideal. Y cuando hablamos de un fluido ideal, hablamos de un fluido que no se comprima, ¿verdad? El gas lo puedo comprimir fácilmente, entonces los gases no son fluidos ideales. El agua no, el agua yo no lo puedo comprimir. Yo lleno mi botella con agua y si intento meterle más agua, lo que hace es regarse, ¿verdad? No puedo meterle más agua a la que ya tiene. No se comprime el agua. No, bueno, sí se comprime, pero hay que meterle demasiada presión para que se comprima. Pero demasiada. Entonces vamos a tomarla como que no se comprime para efectos prácticos. Y entonces, si mi fluido es ideal, o sea, no se comprime, si yo aumento la presión en algún punto del fluido, todo el fluido siente ese aumento de presión, ¿verdad? Se transfiere inmediatamente a todo el fluido. O sea, la presión que yo aumento en el punto 1 va a ser igual a la presión que yo siento en el punto 2, el aumento de la presión en el punto 2. Y ese es el principio que está detrás de las prensas hidráulicas. Entonces, por ejemplo, en esta prensa yo tengo el área 1, ¿verdad? El lado 1 tengo una fuerza 1 con un área 1. Y en el lado 2 tengo un área 2 con una fuerza 2. ¿Verdad? Entonces, aquí yo le doy números para darle números. Entonces decimos, en el área 1 es de 0.05 metros cuadrados, el área 2 va a ser de 1.32 metros cuadrados. Y entonces la pregunta sería, ¿cuánta fuerza tengo que poner en el área 1 para poder levantar el carro de 1200 kilogramos, 1.2 toneladas? Es un peso normal para automóviles. Entonces, calculemos eso. Tenemos el principio, la ley de Pascal, que me dice que la presión en el lado 1 va a ser igual a la presión en el lado 2. Y bueno, yo ando buscando cuánta fuerza le tengo que meter al lado 1, entonces simplemente espejo, digo, la fuerza que tengo que meter en el lado 1 va a ser igual a la fuerza que está en el lado 2 por el área 1, que pasa a multiplicar, dividida entre el área 2. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la fuerza que tengo, a la que le tengo que ganar el que está en el lado 2? Bueno, yo necesito meter como mínimo una fuerza que sea igual al peso del carro. El peso del carro va a ser 1200 kilogramos por 9,8.
El área 1, 0.05. El área 2, 1.32. Entonces, ¿cuánta fuerza tengo que meter en el área 1? $445.45 newtons. Ok. Ahora, eso no nos da mucha información de qué tan grande o qué tan pequeña es, ¿verdad? Entonces hagamos una cosa, dividan eso entre 9,8 para ver, ¿verdad? ¿Qué masa podría poner, verdad? Que si pongo un saquito o unas pesas de ese lado, ¿qué tan grande tiene que ser eso? Entonces agarremos 445.45 y los dividimos entre 9,8. ¿Cuánto les da? 45.45 kilos. ¿Ok? Entonces, esta prensa hidráulica me permite levantar un carro de 1 tonelada, 1.2 toneladas con una pesita de 45 kilos, ¿verdad? Entonces, vean que sí aumenta un montón la fuerza que sale del otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presión en ambos lados es lo mismo, ¿verdad? La presión que siento un lado es la misma presión que siento el otro. Entonces, el pequeño aumento, con una pequeña fuerza en este lado, porque el área es pequeña, aumenta mucho la presión. Y en este otro lado, como el área es muy grande, esa misma presión hace que la fuerza sea enorme. ¿Okay? Pero eso tiene un lado negativo. ¿Qué pasa si yo quiero mover el lado 2 1.5 metros? Porque yo necesito levantar ese carro 1.5 metros. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que mover el lado 1? ¿Okay? Entonces aquí la cuestión es la siguiente. Si yo levanto el lado 2 cierto volumen, ese tiene que ser el mismo volumen que baja el lado 1. Yo no puedo simplemente levantar el lado 2 y listo, ¿no? ¿Verdad? El volumen que se levanta a un lado es el mismo volumen que se levanta al otro. ¿Okay? Entonces, el volumen 2 va a ser el área 2 por la altura 2. El volumen 1 va a ser el área 1 por la altura 1. Yo lo que ando buscando es cuál altura tengo que bajar en el lado 1 para que el lado 2 suba una altura de 1.5 metros. ¿Verdad? Entonces simplemente decimos, claro, lo que yo tengo que hacer, para copiar eso, es mandar a dividir el área 1. Y listo, eso me da la altura 1. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuánto va a ser la altura 1? Vamos. El área 2, 1.32. Quiero subirlo 1.5 metros. Y el área 1, 0.05. ¿Cuánto les queda esto? $39.6. O sea, yo puedo poner una pesa de 50 kilogramos en el lado 1, pero esa pesa tiene que moverse 39.6 metros para que el carro suba
metro y medio, ¿verdad? Entonces siempre hay algo que pagar, ¿verdad? Aquí multiplico la fuerza de manera muy, muy grande, ¿verdad? Muy efectivo, es muy efectivo para multiplicar la fuerza, pero tengo que moverlo una cantidad, una distancia estúpidamente grande, ¿verdad? Dudas por la ley de Pascal. Aquí estamos entonces. Esa es la ley de Pascal. Luego viene el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es el que me permite entender cómo flotan las cosas o por qué las cosas flotan, ¿verdad? Y, ok, entonces para ver por qué las cosas flotan, vamos a imaginarnos lo siguiente. Voy a imaginarme que aquí hay una, ¿verdad? Tengo una bola de, de playa dentro del agua y tengo, y lo voy a sumergir, ¿verdad? Y entonces esa bola va a sentir una fuerza hacia arriba de empuje, que es la fuerza que le ayuda a flotar, que aquí la llamamos B, de boyante, también se le llama fuerza boyante, y va a sentir su peso hacia abajo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo quito esa bola y digo, bueno, voy a analizar una bola del mismo tamaño, de la misma forma, pero es una bola de agua dentro del agua. ¿Ok? Y entonces, esa bola de agua dentro del agua siente la misma fuerza hacia arriba que la otra bola, ¿verdad? Porque esa fuerza bollante en realidad es un efecto de la presión, ¿verdad? Y entonces la presión, cómo actúa la presión del líquido sobre el objeto, simplemente depende de la forma que tiene ese líquido, ¿cierto? Perdón, de la forma que tiene ese objeto. Y entonces, la fuerza bollante es la misma para ambas bolas, ya sea mi bola de agua o mi bola de playa real. ¿Y cuál es la diferencia? El peso, ¿verdad? La bola real tiene cierto peso, la bola de agua tiene un peso de masa del líquido por G. La bola de agua, como es agua, va a estar, se va a quedar ahí en esa posición y no va, ni se va a hundir, ni va a flotar hacia arriba. Se va a quedar ahí donde está, entonces la sumatoria de fuerzas es cero. Entonces de aquí yo puedo despejar la fuerza bollante, que va a ser masa de líquido por G, que va a ser entonces el volumen que yo estoy considerando por la densidad de líquido por G. Entonces eso es la fuerza bollante. Cuando yo vengo a la bola real que está ahí, tengo que la bola real de playa experimenta su peso hacia abajo, la fuerza bollante hacia arriba y masa por aceleración, ¿verdad? Ya sea hacia abajo o hacia arriba, dependiendo si se va a empezar a mover hacia arriba o si se va a empezar a hundir. Pero la fuerza bollante, como acabamos de decir, es la misma ya sea para la bola de playa o para la bola de agua, ¿verdad? Yo sé que decir una bola de agua es como raro, pero es real, es una bola de agua. Y entonces, es la misma fuerza bollante, entonces uso lo mismo, volumen sumergido por la densidad de líquido por G, ¿verdad? Al volumen sumergido, alguna gente le llama volumen desplazado, estamos hablando de lo mismo. A mí me gusta más llamarlo volumen sumergido porque qué tanta de la fuerza bollante depende de cuánto líquido está ahí adentro metido, cuánto el objeto está metido ahí en el líquido. ¿Ok? Y bueno, esa es la fuerza bollante. ¿Alguna duda con esto? Algo lo que haya dicho que suene demasiado raro para ser real. Ok, perfecto. Y bueno, ¿cuál es la cuestión con este tema del principio de Arquímedes? Que bueno, ahora tengo una herramienta para analizar de fuerzas en líquidos,
que antes no tenía. Y sí, básicamente es eso. Sí, yo sé, la bola de agua es una idea rara, pero es lo que hay que ver para poder entender esto. Y hagamos ejercicios. Esto sí me interesa hacer un poco más ejercicios. Ok, entonces, dice, el punto más profundo del océano está en la fosa Mariana, tiene una profundidad aproximada de 11 kilómetros de profundidad, entonces H son 11 kilómetros, o sea, 11 por 10 a la 3 metros. Y dice que la presión en esa profundidad es más o menos de 1.13 por 10 a la 8 newtons entre metros cuadrados. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? Aquí lo que quiero es calcular el cambio de volumen de 1 metro cúbico de agua de mar que se lleva desde la superficie hasta este punto profundo. Okay. Entonces aquí yo lo que tengo es lo siguiente, tengo que el volumen original en la superficie es 1 metro cúbico. Se me fue un 2. Ah, gracias. Ok. Y yo lo que quiero calcular entonces es el cambio en el volumen. Okay. Muy bien. Esto es lo que ando buscando. Y entonces vemos cuánto es el cambio en el volumen. Para eso voy a regresarme al tema anterior y voy a decir, bueno, pero entonces, si yo tengo líquido en la superficie que tiene cierto volumen, yo lo empiezo a bajar hasta el fondo del mar y tiene un nuevo volumen, quiere decir que cambió el volumen, hubo una deformación volumétrica, y entonces necesito el módulo de volumen, que el módulo de volumen para el agua es 0.21 por 10 a la 10, entonces usemos eso. El módulo de volumen es B, y es 0.21 por 10 a la 10. Esto tiene unidad de newtons entre metros cuadrados. Y entonces decimos, claro, el módulo de volumen va a ser igual al negativo de la presión entre el cambio de volumen dividido entre el volumen original. ¿Okay? Por reacomodar esto un poco, quedaría más o menos así. Okay. Lo mismo que lo ponga como lo estaba poniendo antes, aquí pasa ese volumen original, ¿verdad? Extremos por extremos, internos por internos. Y puedo organizarlo un poco más para despejar lo que ando buscando. Lo que ando buscando es el cambio de volumen. Entonces lo mando a multiplicar y me traigo el módulo a dividir. ¿Verdad? Y entonces lo que tengo es el negativo de la presión 1.13 por 10 a la 8 por el volumen original, 1 metro cúbico, dividido entre el volumen final. ¿Cuánto es el volumen final?
0.20, módulo de volumen, 0.21 por 10 a la 10. ¿Cuánto les da? Ok. Entonces dice que cambia en menos 0.0538 metros cúbicos. Ok. ¿Por qué negativo? Porque se encoge. Eso es lo que significa que esté en negativo. Ok. Muy bien. Luego me dice, la densidad de la superficie es de 1.03 por 10 a la 3 kilogramos. Determina su densidad en el fondo. Entonces, masa va a ser densidad por volumen. Déjeme poner la densidad. Entonces, masa es densidad por volumen. Okay. La masa del cubo es la misma en la superficie que abajo, pero yo no conozco cuánto es la masa. Entonces, voy a usar la densidad que me dicen que tiene en la superficie, 1.03 por 10 a la 3. Por el volumen que tiene en la superficie, que es un metro cúbico, para ver cuánta masa tiene. O sea, va a tener 1.03 por 10 a la 3 kilogramos. Okay. Entonces, yo quiero saber cuál es la densidad en el fondo. Okay, ¿cómo calculo la densidad en el fondo? Bueno, igual como calcula cualquier densidad. Masa entre volumen. Okay. La masa es la misma, el volumen tengo que tener cuidado. Entonces, ¿cómo calculo ese volumen en el fondo? Profe, no se puede utilizar ese valor que se obtuvo como volumen. Se tiene que utilizar ese valor para calcular el volumen, pero no es ese valor. Ah, ok, No ok. puede agarrar el volumen inicial y de suma del tabú. Exacto, ¿verdad? Este volumen que voy a poner aquí, este es el volumen en el fondo. Voy a poner el volumen F. Entonces, el volumen en el fondo va a ser el volumen original más el cambio en el volumen. Aquí pongo más porque quiero respetar el signo que ya trae el cambio en el volumen. Entonces decimos que va a ser un metro cúbico menos 0,0538. ¿Cuánto les da el volumen final entonces? Cero punto 9462. Entonces, cuando voy a calcular la densidad en el fondo, va a ser la masa 1.03 por 10 a la 3 dividido entre ese volumen que acabo de calcular, 0.9462. ¿Cuánto le da?
Voy a poner 1089 kilogramos por metro cúbico. ¿Verdad? Esta densidad de aquí arriba, a la densidad de la superficie, lo puedo poner como 1030 y la densidad en el fondo es 1089. Okay. Ambos están en kilogramos por metro cúbico. Entonces, vean, por esto les decía que el agua es incompresible, que esa es la respuesta a la parte C. Es cierto, aquí se comprimió, y es cierto, la densidad aumentó porque se comprimió, pero vean lo que se comprimió, o sea, paso de 1 a 0.9462, o sea, y son 11 kilómetros de profundidad. O sea, la presión es 1.13 por 10 a la 8. Y es un montón, ¿verdad? Una atmósfera de presión es 1.01 por 10 a la 5. Eso es 1000 veces más grande, ¿okay? En cuanto a presión. Entonces, por eso es que yo les decía, el agua se puede comprimir, sí, pero si usted le mete una presión bestialmente grande. ¿Okay? Que hagamos este otro ejercicio. Aquí lo que tengo es, ok, la fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido es de 5 newtons. Entonces, mg son 5 newtons. Cuando el objeto se suspende en una balanza de resorte y se sumerge en el agua, la lectura de la balanza es 3.5 newtons. Encuentre la densidad del objeto. ¿Okay? Entonces, aquí estamos lidiando con una cosa que se llama peso aparente. ¿Qué es el peso aparente? Bueno, pues es el peso que pareciera que la cosa tiene, no necesariamente es el peso de la cosa. Entonces, las balanzas no dan el peso de la cosa. Y tal vez eso es lo más raro de este ejercicio. La balanza no da el peso de la cosa. ¿Por qué la balanza no da el peso de la cosa? Bueno, porque en realidad la balanza lo que da es una medición de la fuerza que le llega. ¿Qué fuerza le llega a la balanza? La tensión. La tensión jala la balanza hacia abajo. Entonces, cuando la balanza está en el aire y yo analizo acá, digo, claro, aquí yo lo que tengo es el peso hacia abajo. Déjeme poner las flechitas. Tengo el peso hacia abajo y como no tengo nada más, tengo la tensión hacia arriba. ¿Verdad? Y listo, es todo lo que tiene ese diagrama. Entonces, en este diagrama está en equilibrio, tengo que la tensión va a ser igual al peso. Listo. Cuando estoy sumergido en el agua, tengo lo mismo que antes, pero tengo que agregarle que además tengo que agregarle además una fuerza boyante. Okay. Entonces, cuando hago aquí la sumatoria de fuerzas, tengo la tensión para arriba, la fuerza boyante para arriba, el peso hacia abajo, y eso es lo que está en equilibrio. Ahora, me dice que la balanza marca 3,5. ¿Qué es lo que marca la balanza? Bueno, la balanza marca la fuerza que le llega. ¿Cuál fuerza le llega? La tensión. ¿Okay? Entonces, aquí está el concepto de peso aparente. Peso aparente es la lectura de la balanza. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la balanza nos dé el peso de las cosas, pero resulta que no, nos da la fuerza que le llega. Por ejemplo, en este tipo de balanzas, que son como las que uno cuelga, las que hay en los supermercados o en las ferias, di lo que le llega la tensión.
en las balanzas que hay en laboratorios de física o química, que son estas balanzas donde uno, que tiene una plaquita y uno pone las cosas sobre la plaquita, la fuerza que le llega a la normal, lo que la balanza mide es la normal. En realidad la balanza no mide el peso, mide o la tensión en estas balanzas o la normal en estas balanzas de plaquita. Entonces, por eso es que el dato de la balanza puede verse afectado y por eso es que el peso aparente puede cambiar. ¿Okay? Entonces, yo lo que quiero saber es la densidad del objeto. Pero entonces muy sencillo, bueno, digo yo que es muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es calcular la fuerza boyante. En este caso, despejando aquí la fuerza boyante, tengo que hacer mg menos la tensión, o sea, va a ser los 5 newtons del peso menos los 3,5 que marcó la balanza, o sea, si tú haces sumar 1,5. ¿Ok? Esa es la fuerza boyante. Ahora, la fuerza boyante, por otro lado, yo sé que va a ser el volumen sumergido por... Bueno, pero ¿por qué voy a calcular eso así? Sí, voy a calcularlo así. La fuerza boyante va a ser el volumen sumergido por la densidad del agua por G. Y por otro lado, yo sé que la masa es del volumen del objeto por la densidad del objeto, que es lo que ando buscando. Entonces voy a separar estas dos densidades. Esta densidad de acá es la del líquido, la que está en la fuerza boyante, y la densidad de la masa es la del objeto. Ahora, resulta que el volumen sumergido es igual al volumen del objeto, o sea, todo el objeto, la totalidad del objeto está sumergido. Entonces, con esta fórmula de la fuerza boyante puedo calcular el volumen sumergido y con el peso puedo sacar la masa. ¿Verdad? Entonces, la densidad, que es lo que ando buscando, lo voy a poner así, la densidad es masa entre volumen. ¿Verdad? Entonces, si tengo masa, tengo volumen, llego a obtener la densidad del objeto. Entonces, hagamos eso. Okay, para el volumen, entonces tengo que mandar a dividir densidad y G. Entonces, el volumen, la fuerza boyante 1.5, la densidad para el agua son 1000, tal vez eso lo pongo por acá, no sé si se los mencioné antes. La densidad del agua son 1000, un segundo. Son 1000 kilogramos por metro cúbico. No sé si en química les dijeron que la densidad del agua era 1. Les dijeron eso en química, que la densidad del agua era 1. Sí, no se acuerdan. Sí. Sí, pero Gramos por centímetros. Exacto. Si usamos las unidades correctas es 1 gramos entre centímetros cúbicos, porque los químicos usan esas unidades. Okay, pero aquí estamos en física, usamos el sistema internacional, entonces es 1000, ¿verdad? Por 9,8. Entonces, ¿cuánto es el volumen? Perfecto, entonces el volumen, ahí nos lo ponen en el chat. Nos dice el compañero que le dio 1.53 por 10 a la menos 4.
Ok, ese es el volumen. Muy bien. Y ahora ocupamos la masa. La masa lo sacamos del peso. Entonces simplemente decimos, la masa va a ser el peso entre G. O sea, va a ser los 5 dividido entre 9,8. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto les da la masa? 5 entre 9,8. 0,51. Ok, kilogramos. Entonces la densidad de ese cubito es 0,51 dividido entre 1,53 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto les da la densidad? $3,334. Perfecto. Okay. Entonces, este ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio histórico, en realidad. Esto fue lo que hizo Arquímedes. ¿Y por qué Arquímedes hizo esto? Bueno, cuenta la leyenda que al rey de ese momento, voy a redondear a 35, cuenta la leyenda que al rey de ese momento le regalaron una corona y él quería saber si su corona era de oro. Y entonces contrató a Arquímedes, científico conocido del momento, en ese momento eran filósofos los científicos, en la antigua Grecia, y le preguntó que si él tenía alguna forma de demostrar que esa corona fuera de oro. Y entonces, ¿qué dijo Arquímedes? Bueno, se le ocurrió esto, dijo, claro, si yo peso la corona y luego la meto en agua y vuelvo a pesar, puedo hacer todo esto y calcular la densidad. Y si la densidad de la corona es igual que la densidad del oro, entonces es oro. Claro, él no lo hizo exactamente así, él no sabía cuánto era la densidad del oro, probablemente hizo este mismo cálculo para un cubito de oro conocido, para un cubito que él ya sabía que era de oro. Y la idea de Arquímedes era que si la corona era de oro, iba a flotar como el oro flota, ¿verdad? Y de ahí es donde viene la idea de que Arquímedes dijo Eureka y toda la cosa cuando se estaba bañando y se le ocurrió que podía meter la corona en agua y bla, bla, bla. No sé si será cierto que el tipo dijo Eureka cuando se le ocurrió eso, ni sé si se le ocurrió cuando estaba bañándose, pero en teoría sí es cierta la historia que él usó todo esto para explicar si si la corona era o no de oro. Okay. Y fue justamente este cálculo. Bueno, aquí tendríamos que ver qué material tiene una densidad de 335 kilogramos por metros cúbicos. Y así podríamos decir qué material es ese cubito. Okay. Pero bueno, dudas. Muy bien. Ok. Este ejercicio me parece interesante. Yo creo que con este cerramos la clase. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí lo que tenemos es un hidrómetro. Ese es un instrumento que se utiliza para medir la densidad de los líquidos. Entonces, ¿cómo funciona? Usted tiene esta especie de tubito en donde tiene una válvula arriba. Usted lo que hace es y tiene un tubito dentro, ¿verdad? Tiene una varillita dentro del tubo. Entonces, tiene una manguerita que usted mete dentro del líquido, usted empuja la válvula, la suelta, entonces succiona líquido
El líquido que succiona hace que la varillita flote. Y dependiendo de cuánto flota la varillita, así es la densidad del líquido. ¿Ok? Entonces yo necesito conocer cuál es la densidad de la varilla. En teoría uno la conoce antemano, ¿verdad? Cuando está calibrando el equipo. Y necesitamos saber cómo poder calibrar la densidad del objeto, que dependa de H, ¿verdad? H es la altura que la varilla sobresale del líquido. La varilla tiene un largo L y entonces necesito poder decir cuánto es la densidad del líquido dependiendo de cuánto vale H. ¿Ok? Entonces ahí nos dan la fórmula, tenemos que llegar a ese resultado. ¿Cómo inicio el problema? ¿Por dónde tengo que iniciar? ¿Alguna idea de cómo iniciar este problema en particular? Ok. Quiero saber la densidad de lo líquido, entonces lo que necesito saber es cómo flota esa varilla. Entonces, si quiero ver cómo flota la varilla, tengo que ver qué fuerzas actúan sobre la varilla. Y resulta que solo actúan dos: la fuerza boyante y el peso, ¿verdad? Y son iguales entre sí porque eso está en equilibrio. Entonces, la fuerza boyante va a ser el volumen sumergido por la densidad de líquido, ¿verdad? Que eso es lo que ando buscando, la densidad de líquido, por G. Y el peso entonces va a ser el volumen de la varilla por la densidad de la varilla, que es lo que estoy llamando ρ sub 0, por G, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es cambiar masa por volumen por ρ. Entonces, la G se cancela en ambos lados del igual, entonces todo bien. Y lo que necesito es expresar el volumen. ¿Cómo expreso el volumen? Bueno, el volumen va a ser el área por la altura. En el caso del volumen de la varilla, el área y la altura va a ser A por L. ¿Cómo sería el volumen de sumergido de la varilla? ¿Cómo puedo calcular el volumen sumergido de la varilla? Exacto, va a ser el área transversal de la varilla por el alto, ¿verdad? ¿Y cuánto es el alto sumergido? El largo de la varilla menos h. De aquí entonces nos damos cuenta que bueno, el área se cancela en ambos lados del igual y mando esto a dividir. ¿Vieron? Súper sencillo. ¿Dudas?
Y bueno, este ya les queda a ustedes. Ok. Sí, Ricardo, ya le respondo su correo, apenas pueda. Ayer fue un día ocupado, entonces ahorita le respondo su correo. ¿Alguna otra duda? De mi parte, todo bien, profe. Bueno, voy a suponer que la parte del compañero es la parte de todos. Y entonces, si no hay más dudas, por acá quedamos. Listo, profe. Que tengas una que tengas un bonito fin de semana. Chao. Gracias, igual. Chao. Espero. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Profe, una pregunta. No sé, más o menos, ¿cuánto duran revisando el examen? Uf, hay profesores que revisan hasta el puro final, entonces varía mucho. No tengo Gracias. con gusto.